importante el poder manejar la valoración de un paciente en estado de coma, ya que es la situación más seria a la cual se enfrenta un médico, más aún ahora que tenemos pues estas regulaciones de estas nuevas leyes, ¿no es cierto?, en las cuales somos considerados carniceros que queremos matar, ¿no? Entonces tenemos que tener un cuidado especial en la valoración de un paciente en estado de coma. Recuerden ustedes que inicialmente cuando hablábamos de historia clínica, lo primero que analizamos fue cómo diagnosticar el compromiso del nivel de conciencia. Y decíamos que un paciente puede estar consciente y no consciente, recuerden. Sí, así de sencillo. Consciente y no consciente. Si está consciente, inclusive recuerden que podría estar lúcido o confuso, ¿no es cierto? Y el estado confusional a su vez lo clasificamos en leve, moderado o severo. Importante diagnosticar esto porque esto nos indica que hay un trastorno de tipo difuso, generalizado, que explicaría esas alteraciones, ¿no es cierto? No nos permite hacer ninguna focalización de lesión, porque no estamos hablando de lesión, sino una alteración, por ejemplo, de tipo metabólica, hidroelectrolítica, séptica, etc. Pero en cambio, si el paciente no está consciente, tenemos que diagnosticar si tiene un estado de somnolencia, estupor o coma. Y el estado de coma a su vez lo diagnosticamos en coma superficial y coma profundo o coma carus. ¿Okay? La somnolencia, ustedes ya saben, es aquella condición en la que el individuo está dormido. Usted lo llama por su nombre, despierta, se conecta con el examinador, responde al interrogatorio. Es posible que las respuestas no sean muy adecuadas, pero responde al interrogatorio. Tiene lenguaje, ya. Obedece a veces órdenes complejas también. Sin embargo, si nos damos la vuelta 10 segundos, el paciente está dormido. Ese es el estado de somnolencia. El estado de estupor es una situación de compromiso mayor en la cual el individuo puede estar con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, recuerden. ¿Ya? Sin embargo, para obtener, para lograr que obedezca órdenes simples, tenemos que hacer estímulos múltiples. 10 veces le levantamos el brazo, le digo como ejemplo siempre, a la 10ª medio que lo levante un poquito y lo deja caer. No se conecta con el examinador. No tiene un lenguaje establecido. Puede tener una jerga, recuerden ustedes, ¿ya? Y característicamente están haciendo movimientos iterativos, recuerden, rascándose el abdomen, la cabeza, tirando de la sonda, etc. Y el estado de coma en el cual ya prácticamente no hay movimientos voluntarios en una clase. Sin embargo, usted obtiene una respuesta al estímulo doloroso, el pinchazo del pie y recoge, ¿no es cierto?, ya la presión a nivel del agujero estilomastoideo y hace una mueca de dolor, puede gemir, puede hacer gruñidos, etc. No obedece ninguna orden, en absoluto. Es el coma superficial. En el coma profundo ya no hay ninguna respuesta, aparentemente, somática me refiero, ¿no? Sin embargo, como un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, está con su cardioscopio, etc., observamos que el estímulo doloroso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria. De esa manera sabemos que está vivo. Recuerden que el estado de coma también lo clasificamos en estado de coma primariamente neurológico, estado de coma secundario neurológico. Tenemos que hablar de neurológico porque si está en estado de coma está comprometido el encéfalo. El estado de coma primario neurológico puede ser por causas supratentoriales o infratentoriales. ¿Por qué?
Porque las lesiones supratentoriales, recuerden, va a comprometer el efector de la conciencia, que es la corteza cerebral. Si sabemos que en la corteza podemos hacer un mapeo y decir exactamente dónde está el área de Broca, el área de Wernicke, el área de la lectura, escritura, etc. Entonces, si está dañada la corteza cerebral, entonces tenemos un estado de coma supratentorial, primario supratentorial. ¿Cuál es la sintomatología clínica que nos va a permitir poder diagnosticar una lesión supratentorial? Adelante. ¿Ya? La misma sintomatología que estudiábamos para las enfermedades vasculocerebrales isquémicas, por ejemplo, ¿ya? Por el sistema carotídeo. Entonces el familiar nos va a decir, sí doctor, estaba bien y de repente comenzó a que no hablaba correctamente, ¿no es cierto? Y se le comenzó a dormir el brazo y la pierna del lado derecho y horas subsiguientes ya no lo podía mover y comprometió su nivel de conciencia. Entonces ustedes fácilmente dicen, suponen, ¿no? Eso tienen que hacer los estudios posteriormente para diagnosticar, es un estado de coma primario, neurológico, supratentorial, ¿cierto? Por esto y lo demás allá. En el estado de coma primario, neurológico, infratentorial, van a tener la sintomatología del sistema vertebrovascular, recuerden. Asimismo, el familiar va a referir, tuvo un vértigo horroroso, tuvo cefalea, se caía, estaba atáxico completamente, ustedes suponen, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego ya no se pudo poner de pie y comenzamos a observar cosas raras en los ojos, como que se engalillaba y todo, y quedó ya en estado de coma. Entonces le está indicando que es un compromiso infratentorial. ¿Okay? En cambio, el estado de coma secundario neurológico no tiene signos de focalización, porque es de carácter metabólico. Entonces usted puede tener un estado de coma cetoacidótico, ¿no es cierto? Una hipoglicemia severa, puede tener un coma urémico, una encefalopatía portal, ¿no es cierto?, hepática, etc. Sin embargo, hay también un tercer estado de coma que es mixto, que deberíamos ponerlo aquí, porque ustedes saben que un paciente diabético se descompensa con una hiperglicemia muy elevada, pero ese es un factor que puede provocar una oclusión de un vaso sanguíneo y tener un infarto cerebral, ¿no es cierto? Entonces usted tiene manifestaciones focales neurológicas y manifestaciones de tipo metabólicas. ¿Ok? Muy bien. Entonces una vez que ya nos hemos centrado en esto, vamos a estudiar las alteraciones que vamos a encontrar en un paciente en estado de coma. Porque es importante hacer el diagnóstico de lo que se llama el síndrome de disfunción rostro caudal de tronco cerebral. Fíjense ustedes, es muy importante esto. ¿Qué significa eso? Yo siempre le explico a los familiares, y ellos entienden, por más de que no tengan ningún conocimiento médico. Dice, mire, está en estado de coma, lo cual indica que la parte superior del cerebro, la corteza cerebral, no está funcionando, ¿cierto? Se mantiene vivo gracias a una serie de estructuras que tenemos en la parte profunda que se llama el tronco cerebral. Les hago un dibujito y el tronco cerebral tiene 3 niveles. El nivel más alto es el nivel mesencefálico. El nivel más bajo es el vulvar y el intermedio es el protuberancial. ¿Por qué es importante diagnosticar el nivel que tenga ese estado de coma? Porque el nivel más alto mesencefálico tiene un índice de mortalidad del 25%. Ya está. Usted indica, bueno, tenemos opción de poder sacarlo adelante. No estoy hablando de calidad de vida posterior, pero salvarle la vida. Tenemos que andar rápido. El tomógrafo del hospital está dañado. Por favor, llévenlo a hacer una tomografía afuera. Exámenes especiales no se hacen porque el laboratorio está cerrado. Yo qué sé, ¿no es cierto? Entonces, porque tenemos mucha opción de sacarlo adelante. Pero si ese paciente
horas después o al día siguiente baja su nivel de disfunción a protuberancia, usted habla de que el índice de mortalidad es mayor. Ahora es el 50%. Miren, tienen 50% de opción de sacarlo adelante. Pero debemos andar rápido. Yo les dije, ustedes anotan todo, por favor, aprendan a escribir. Porque actualmente el único documento que los puede salvar es la historia clínica. Siempre se pone con hora, a qué horas observó tal cosa. Siempre se deja anotado con quién de los familiares usted conversó. ¿Cómo se llama usted, fulano de tal? Vea, yo le explico esto y ustedes han anotado, expliqué. No sea malito, firme aquí por cuestiones, digamos, de organización, no entren en mucho detalle. Porque generalmente un paciente que está grave, se aparecen 50 familiares, ¿no? Y después dice, a mí no me avisaron nada, a mí no me dijeron nada, pero usted tiene el historial clínico ahí que lo ampara. Este paciente, al día siguiente, al otro día, se agrava más todavía y llega a nivel vulvar. Cuando llega a nivel vulvar, el paciente está muerto cerebralmente. Índice de mortalidad del 100%. Allí ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, miren la importancia de cómo diagnosticar el nivel. Ahora, yo estoy hablando del síndrome de disfunción rostro-caudal porque estoy hablando de un proceso evolutivo, ¿no es cierto? Por ejemplo, un hematoma, ¿ya? Que está desplazando las estructuras hacia abajo. Al comienzo produce solamente la hernia del uncus, ¿ya? Y eso le podría dar una disfunción mesencefálica. Pero si ese hematoma continúa aumentando de tamaño, ¿ya? Luego pues se desplaza el tronco cerebral más hacia abajo y aparecen los signos de protuberancia. Y ese mismo paciente finalmente hace ya signos de hernia de las amígdalas cerebelosas, una disfunción vulvar completa. Ese es el síndrome de disfunción rostro-caudal. Sin embargo, esto también le sirve para poder establecer pronóstico en un paciente que llega en una condición X. Yo recuerdo un día domingo, me llamaron como a las 11 de la noche de una clínica y evaluaron a una paciente que había tenido un disgusto, siempre el problema de los disgustos familiares, ahora que todos somos peleones y queremos pegar el uno al otro porque la Constitución nos ampara, ¿ya? Entonces resulta que esta señora la examino, ¿ya? Y diagnostico que ella tiene un síndrome de disfunción del tronco protuberancial. ¿Ya? Entonces con autoridad expliqué a los familiares, por esto y esto, lo demás, tenemos una disfunción del tronco protuberancial. Eso me está indicando que es una lesión seria. ¿Qué podría ser? Podría ser un infarto protuberancial, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque eso ya le está cubriendo a usted en el sentido de que está hablando de un problema muy serio. Ya está. O podría ser que le llegue un paciente en nivel vulvar. Usted dice, bueno, en realidad no hay mucho que hacer. Le vamos a hacer unos exámenes, porque a nadie le gusta que le diga, vea, el médico se cruzó de brazos y no hizo nada. No, le ponemos la sonda, pero nosotros estamos seguros de que no va a salir. Pero ustedes ya hablan, lo dicen claramente. Yo me acuerdo de ese día, con los residentes, ahí rápidamente tuve que explicarles lo que era esto, la valoración del paciente en estado de coma. Entonces les dije, tienen que, digamos, mantener la observación del tipo de respiración, los signos vitales, etcétera, la pupila, un sinnúmero de cosas que van a estudiar. En el momento en que haya un cambio, eso va a indicar de que de protuberancia se pasó a bulbo. Entonces, como una hora estuve con los residentes, entonces salgo a informarle al familiar, estamos ahí conversando con los familiares, y viene el residente, estaba más pálido que el paciente adentro. Pálido, sudoroso y frío el residente. Doctor, ya cambió. Entonces le dije, un momentito, ingresé nuevamente, volví a evaluar y el proceso había evolucionado a vulvar. Entonces le dije, mire, todo lo que le había dicho anteriormente era por esta condición que presentaba el paciente, ¿ya?
Pero ahora ya a nivel vulvar ya no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, vamos a hacer esto, el otro, lo demás allá. Si podemos, vamos a hacer una tomografía para tener la evidencia, etc. ¿Se dan cuenta? Pero miren la importancia de manejar esto. ¿Cómo vamos a diagnosticar los diferentes niveles? Primero, vamos a estudiar los signos vitales en un paciente en estado de coma. Los signos vitales inicialmente pueden ser normales, aparentemente. Y sin embargo, nos permite decir hay un nivel de disfunción mesencefálica. Este mismo paciente, horas después, puede hacer taquicardia e hipertensión arterial. Con mayor razón para decir nivel mesencefálico. Más aún que como es una hipertensión de tipo central, no responde bien a la medicación. Y uno está angustiado como médico, la presión está muy elevada, sigue aumentando la presión arterial. Pero ustedes recuerdan que decíamos tienen que hacer el fondo de ojo para ver si no hay una retinopatía hipertensiva, la radiografía, el electrocardiograma, si no llamar al cardiólogo que venga a ayudarnos, etc. Este mismo paciente, horas después o al día siguiente, uno dice ya se está normalizando la presión, pero no es que se está normalizando, sino que está pasando a bradicardia más hipotensión arterial. ¿Ves? ¿Qué les está indicando eso? Que el nivel de disfunción bajó a protuberancia. Y ahora estamos preocupados de cómo subir la presión arterial. Utilizamos expansores plasmáticos, vasoconstrictores. No hay una respuesta adecuada. Y horas después o al día siguiente, el paciente entra en estado de shock. Eso indica nivel vulvar. ¿Ves? Solamente mirando lo que es los signos vitales. Ahora vamos a estudiar la respiración. Las respiraciones anormales que se estudian en neurología son la hiperventilación neurogénica central. Cuando me llegan a ver un paciente así ya de lejos, yo ya voy entrando a la pieza o a la terapia y escucho, eso indica que tiene un nivel mesencefálico usualmente alto. Ese mismo paciente al día siguiente cambia el tipo de respiración y hace una respiración de tipo Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes hace movimientos respiratorios pequeños en amplitud y luego acelera y aumenta, llega a un máximo, baja nuevamente y hace un periodo de apnea. Entonces usted escucha apnea. Indica nivel mesencefálico bajo. Okay. Luego ese mismo paciente hace luego una respiración de tipo apneústica, de apnea, ¿no es cierto? Apneústica. ¿Qué significa la respiración apneústica? Que puede hacer movimientos respiratorios normales, incompletos, apnea. Hiperventilación incompleta, apnea. Cheyne-Stokes incompleto, apnea. Entonces usted lo escucha, ¿no es cierto? Que el paciente hace esto, mire. Siempre apnea. ¿Qué le indica? Que ya bajó a nivel protuberancial. Y después, si el paciente hace una respiración de tipo irregular, se llama caótica. Siempre hay que escuchar a los familiares, dice, está boqueando. ¿Han escuchado ustedes eso? Eso ya es premorte. O sea, hace igual, como la anterior,
pero los periodos de apnea cada vez son más largos. Entonces el paciente, usted lo escucha, ¿qué hace? Se quedó, usted todo el tiempo ya le va a hacer las maniobras de... saca la respiración. O la siguiente puede hacer... se queda, pero se queda largo. Caótica, nivel vulvar, significa que en cualquier momento hay un paro. Ya. Ustedes ven cómo solamente analizando esto ya tenemos una idea de cuál es la condición del paciente. Luego vamos a estudiar la cabeza, posición de cabeza. Esto sirve más para focalización. Si el paciente tiene una hemiplejía del lado izquierdo, ¿no es cierto? Y tiene una versión de ojos y cabeza al lado opuesto, se dice que está mirando su lesión que es supratentorial. Entonces la versión se llama versión oculocefálica, puede ser contralateral o ipsilateral. Entonces contralateral es arriba, ¿ya? Supratentorial. Ipsilateral tiene una hemiplejía del lado izquierdo y está con versión de ojos y cabeza hacia el mismo lado. Eso indica que la lesión es abajo. Infratentorial. ¿Ok? Ahora vamos a estudiar los ojos. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en ojos? La posición de los ojos, ¿no es cierto? Ya. Puede haber un estrabismo divergente. Divergente, pongámoslo, puede ser divergente o convergente. El divergente puede ser uni o bilateral. Cuando hay un estrabismo divergente unilateral, ¿qué le indica a usted? Que hay compromiso de qué par craneal. Del tercero, porque recuerden ustedes que entonces el sexto par es el que se está llevando el ojo hacia afuera. ¿Dónde está ubicado el tercero? En el mesencéfalo, tubérculos cuadrigéminos superiores. Pero usted dice el nivel es mesencefálico. Peor si el estrabismo divergente es bilateral. Usted dice nivel mesencefálico. Más aún si esto se acompaña de un síndrome de Parinot, ustedes ya lo conocen, es la parálisis de la verticalidad de la mirada, recuerden. ¿Qué es lo que le indica? Que hay una lesión a nivel mesencefálico. Porque recuerden ustedes que a nivel de la comisura blanca posterior, que está arriba, están los centros de la mirada vertical hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Estrabismo convergente, unilateral o bilateral. ¿Qué le indica? Si hay un estrabismo convergente, hay una parálisis del sexto par. Ya está. ¿Dónde está la lesión? En protuberancia, dicen ustedes. Más aún si es bilateral. E inclusive el estrabismo convergente bilateral a veces se acompaña de una versión de ojos hacia abajo. Ustedes tienen el estrabismo convergente hacia abajo. Inferior. Eso indica que la lesión está en la protuberancia. Más aún, miren, en protuberancia primero tienen este estrabismo y después usted observa que los ojos como que están volviendo a su posición normal, pero es transitorio porque luego el un ojo se va hacia arriba y el otro hacia abajo y afuera. Se llama skew deviation o desviación forzada.
ustedes, ven los ojos así, nivel protuberancia. Y de repente ustedes observan que el ojo que está abajo salta hacia arriba y el de arriba hacia abajo y comienzan a hacer esto. Se llama nystagmus en balancing. Entonces, eso indica que el nivel es protuberancia, no hay a dónde perderse. Después pueden tener un estrabismo. Después de esta posición, como que los ojos nuevamente vuelven a su posición normal. Usted dice, no, está mejorando. No, se está despidiendo, porque finalmente hacen una nueva desconjugación, pero ya terminaron. ¿Okay? ¿Qué más vamos a estudiar en ojos? Las pupilas. ¿Qué es lo que podemos tener en pupilas? Midriasis, ¿no es cierto? La midriasis puede ser unilateral o bilateral. Y la bilateral puede ser no paralítica y paralítica. Si usted tiene midriasis unilateral junto con el estrabismo, recuerden ustedes, ¿qué es lo que dice? Parálisis del tercer palo, ¿cierto? Mesencéfalo, no hay a dónde perderse. Y luego tienen midriasis bilateral. Aquí viene el problema, porque tienen que hacer la técnica adecuada, declarar si es paralítica o no paralítica. Porque si es paralítica significa, tómele la medida, escoge el color de la caja y dónde lo va a enterrar. Es parte de la condición vulvar. La no paralítica significa que tiene las pupilas grandes, que usted busca una fuente de luz, pero fuerte, como, yo que sé, las lámparas estas que se utilizan para hacer cirugía menor, y se lo coloca allí. Observa y va a ver que despacito se va contrayendo la pupila. Entonces dice, no paralítica, nivel mesencefálico, porque la paralítica, usted utilizó cualquier fuente de luz y no hay ninguna respuesta, eso es nivel vulvar. ¿Okay? Y luego, cuando está en midriasis bilateral no paralítica, que dicen mesencefálica, después ustedes observan que los ojos solitos como que se van volviendo a la normalidad. No, se van hacia el lado opuesto, que es la miosis. Y la miosis es puntiforme, en cabezas de alfiler. Ustedes han escuchado hablar de eso. Ninguna respuesta, ninguna nada. ¿Qué indica? Que la lesión es protuberancial. O sea, me explico. Inicialmente puede tener midriasis bilateral no paralítica, mesencefálica. Después como que se van acomodando los ojos, pero no. Se hace una miosis protuberancial. Y después finalmente tiene la midriasis paralítica, que es vulvar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? Después vamos a buscar los reflejos. Antes de eso podemos tener movimientos. Movimientos de extremidades, ¿no es cierto? Usted puede tener, como en el estupor, los movimientos interactivos. Lo hace repetidamente del lado derecho, pero el lado izquierdo no. El lado izquierdo está flácido y todo. Le está indicando que hay un síndrome piramidal que le sirve para focalizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay movimientos voluntarios que sirven para focalizar y hay movimientos involuntarios. Entre los movimientos involuntarios están las crisis tónico-clónicas, las crisis
mioclónicas. La mioclonía, por concepto, es un movimiento desordenado, brusco. La gente lo define como que si uno se asustara, porque en realidad es así. Uno hace esto. Esa es una mioclonía. En cambio, una crisis convulsiva, o sea, tónico-clónica, ustedes verán que hace una serie de movimientos estereotipados, etcétera, que guardan relación entre el periodo de contracción y de relajación, etc. Es diferente. ¿Ya? Los movimientos involuntarios, las crisis, pueden ser focales o parciales y generalizadas. Cuando son generalizadas no nos sirve para localización de lesión. Pero en cambio, cuando es focal, sí. Porque si el paciente en estado de coma está haciendo esto, ¿no es cierto?, una crisis tónico-clónica de la mano derecha, yo sé que la lesión está en la parte más baja de la circunvolución central anterior del lado izquierdo. O me está haciendo esto, movimiento de la pierna, yo sé que la lesión está en el ovillo pericentral, ¿sí? Después tenemos los reflejos. ¿Cuáles son los reflejos que vamos a estudiar? El reflejo de ojos de muñeca. También denominado óculo-céfalo-giro. ¿Por qué? Porque la maniobra que utilizamos, ¿no es cierto? Paciente en estado de coma, cabeza aquí, pies acá, tomo con la mano izquierda, ¿ya?, levanto los párpados y con la derecha la mandíbula y yo giro bruscamente la cabeza para allá. Lo normal es que los ojos en forma conjugada se me vengan acá. Si yo giro para acá, los ojos tienen que irse para allá. Pero si al hacer esto se quedan fijos o se van para arriba, para abajo, se desconjugan, hacen cualquier otra cosa, usted dice abolición de los reflejos de ojos de muñeca. Eso indica una disfunción de tipo protuberancial. Porque ustedes saben que el centro de la mirada refleja está arriba, ¿no es cierto?, en el mesencéfalo, en la comisura blanca posterior. Después, ¿qué busco? Después busco el reflejo cilio-espinal. Al hacer un estímulo doloroso en el cuello, provoco la dilatación de la pupila. Si no hay esa respuesta, yo digo, aquí es mesencefálico, aquí digo protuberancial. Y finalmente, ¿qué es lo que tengo? El reflejo óculo-vestibular, que es la prueba calórica. Para hacer la prueba calórica, acuérdense, todo tiene que ser, tiene su técnica especial, ¿no es cierto? Tengo que hacer una otoscopía directa para estar seguro que no haya un tapón de cerumen. Porque les cuento un caso, sinceramente le digo, de un colega que evaluó a una paciente que estaba en estado de coma, madre de un médico. Hizo una prueba calórica y la prueba calórica salió negativo. Y cuando la prueba calórica sale negativo, significa nivel vulvar, entonces el hombre se despidió, hasta luego, etc. El hijo no se quedó contento y llamó a un otorrino. Y el otorrino le hizo lo que tenemos que hacer. Primero una otoscopía directa, pues si tiene un tapón de cerumen no va a haber ninguna respuesta. Entonces hubo que sacar el tapón de cerumen para hacer la prueba calórica, que consiste, un ayudante sostiene los párpados, ¿no es cierto?, para los ojos estén abiertos. Entonces uno toma una jeringuilla de 10 o 20 centímetros con agua helada y empuja el agua helada hacia adentro. Los ojos huyen del agua helada. Entonces la respuesta normal, si estimula el lado derecho, es que se vayan al lado izquierdo y viceversa. Pero si al hacer el estímulo los ojos se desconjugan, se van al mismo lado, se van para arriba, para abajo, etc., usted dice abolición de los reflejos óculo-vestibulares o prueba calórica, indica nivel vulvar. ¿Okay? Otro tipo de reflejos son la hipertonía
de decorticación, la hipertonía de descerebración y la flacidez generalizada. Decorticación, nivel mesencefálico, descerebración, nivel protuberancial y flacidez, nivel vulvar. Lo puse en el grupo de reflejos porque realmente son movimientos reflejos ante algún estímulo. Puede ser la luz. Usted prende una luz y el paciente se decortica o se descerebra, ¿no es cierto? O cierra una puerta, igual cosa, o usted provoca un estímulo doloroso y va a encontrar esto. ¿En qué consiste la decorticación? Al estimularlo, el paciente se pone rígido completamente. Toda la musculatura paravertebral hace como un opitótono, ¿ya? Y luego aprieta la mandíbula también y lleva sus brazos en flexión, ¿no es cierto? Los dedos de la mano también en flexión, rota hacia adentro, y las piernas en hiperextensión y rota hacia adentro. Recuerden, flexión aquí e hiperextensión abajo con rotación interna. Esa es decorticación. Eso indica nivel mesencefálico. Pero luego, horas después o al día siguiente, se agrava más el paciente y ahora muestra descerebración, que es exactamente lo mismo, opitótonos, ¿ya? Pero ahora hace una hiperextensión de los 4 miembros, así, con rotación interna, ¿ves? Así. Y las piernas también. Eso indica un nivel protuberancial. Y después el médico de estar estresado viendo tanta decorticación, descerebración, etc., se afloja el paciente, piensa no está mejor, no, se está despidiendo, porque ahora tiene flacidez generalizada. Y ustedes observan que la mandíbula se cae, los párpados quedan entreabiertos, eso ya es nivel vulvar. En varias ocasiones me han llamado a ver un paciente y yo ya le veo una respiración caótica y lo veo que está flácido, me doy la media vuelta, hasta luego. Yo no he tocado al paciente. Así es. En una ocasión me llevaron a ver una mujer que había sido sometida, digamos, a un degrado uterino. Yo ni sabía. Cuando llego a ese sitio habían como 50 familiares, era en un consultorio, en un dispensario de una obstetra, yo qué sé. 50 familiares, y al ingresar al consultorio escucho a la paciente respirando muy mal, pálida, sudorosa, fría, ¿no es cierto?, y flácida total. Hasta luego, miren, yo no he tocado a la paciente, me voy. Tremendo escándalo, la metieron preso a la mujer y todo lo demás. Se dan cuenta. Entonces, muy importante. Ahora, con todos estos datos que usted se aprende de memoria, cuando le llegue un paciente, usted va a hacer el diagnóstico del síndrome de disfunción. Entonces dice, yo tengo una disfunción del tronco cerebral y del mesencefálico. ¿Cuándo diagnostico esto? Cuando el paciente tiene una presión normal o tiene taquicardia más hipertensión arterial. ¿No es cierto? ¿Qué más? El tipo de respiración puedo tener una hiperventilación neurogénica central o un Cheyne-Stokes. Mire, facilito. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, la posición de ojos se me está indicando si es suprainfratentorial. La cabeza, perdón. Ojos. ¿Qué es lo que voy a tener? Un estrabismo divergente uni o bilateral. Más un síndrome de Parinot. Nivel mesencefálico. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una midriasis uni o bilateral, y la bilateral es no paralítica.
¿Qué más podemos tener? Podemos tener reflejos de ojos de muñeca abolidos. Pero en cambio, el resto está presente, ¿no es cierto? El reflejo cilioespinal, el reflejo, porque usted hace todo, ¿no? El reflejo, digamos, el test calórico está conservado, etc. ¿Y qué más puedo tener? Una hipertonía en decorticación. Pues miren ustedes, cómo facilito pueden decir ustedes, tengo un paciente en estado de coma, en una disfunción de tronco, nivel mesencefálico. Ese mismo paciente, horas después o al día siguiente, usted diagnostica que tiene una disfunción a nivel protuberancial. ¿Por qué? Porque los signos vitales ahora me produce una bradicardia e hipotensión arterial. El tipo de respiración varió y después de tener un Cheyne-Stokes o hiperventilación, ahora tiene una respiración apnéusica. Los ojos, recuerden ustedes, había un estrabismo divergente, ahora hay un estrabismo convergente, que puede ser uni o bilateral. Y además, recuerden que tiene un síndrome, digamos, de parálisis de la verticalidad de la mirada hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Qué más tengo? Me aparece el skew deviation y me aparece el nystagmus en balancing, que no había en los anteriores. Usted ve cómo difiere el uno al otro, ¿eh? Sigo viendo, ¿qué más tengo yo? Voy a tener una miosis uni o bilateral, puntiforme en cabeza de alfiler. ¿Qué más voy a encontrar? En los reflejos de ojos de muñeca yo sé que ya están abolidos, pero lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Abolidos. Pero ahora el cilio espinal está abolido. Pero está conservado todavía el reflejo, digamos, óculo vestibular o la prueba calórica. ¿Qué más observo? Que el paciente me está haciendo una rigidez, pero de descerebración, diferente a la anterior. Entonces, con todo esto, yo diagnostico que el síndrome de disfunción es a nivel protuberancial. Usted ve que difiere completamente el uno al otro. El mismo paciente, horas después, lo vuelvo a chequear y resulta que ahora diagnostico una disfunción del tronco vulvar. ¿Cuáles son las características? Los signos vitales. El paciente está en estado de shock, no me responde a nada. El tipo de respiración es una respiración caótica que me da la impresión que en cualquier momento se queda. Los ojos, que aparentemente volvían a su posición normal, hacen una desconjugación de la mirada. Que la gente dice pone en blanco el ojo. ¿Se han escuchado ustedes? Que se van los ojos hacia arriba, hacia afuera. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar una midriasis. Bilateral paralítica. Acuérdense que tienen que hacer primero una artroscopía para estar seguros de que no haya un tapón de cerumen. ¿Qué más vamos a encontrar?
Las pruebas, ya sabemos, ojos de muñeca abolidos, cilio espinal abolido, y ahora la prueba calórica también abolida. Y finalmente, el paciente que estaba todo hipertónico ahora está flácido. Entonces, flacidez generalizada. Entonces ustedes están autorizados a decir, mire, tiene un síndrome de disfunción del tronco vulvar. Es una condición ya extremadamente grave. En realidad es poco o nada lo que se puede hacer por ello. Sin embargo, usted no puede decir, yo me voy a cruzar de brazos, como le decía. Tiene que hacer todas las cosas básicas que ustedes han aprendido en un paciente neurológico. Tiene que entrar a una unidad de cuidados intensivos. ¿Cierto? Tiene que poner sonda nasogástrica. Tiene que poner una cánula de Mayo. La intubación endotraqueal es un problema porque a veces resulta que usted lo intuba, lo pone en respirador y ahí se quedó. Y ahí puede permanecer largo tiempo. Hemos tenido varios días pacientes intubados en respirador. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, más bien tomar las cosas un poco, explicarles en detalle, etcétera, para que no se llegue a la intubación endotraqueal, porque ya estamos seguros que se va a morir, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más debemos de hacer? Tenemos que poner una vía venosa central, todas las cosas que hemos hablado, la sonda vesical, las medias, toda la cuestión, pedir todos los exámenes de laboratorio, tomar una radiografía de tórax, si nos da tiempo hacer una tomografía computada de cerebro, inclusive para tener la evidencia clara. Yo les puedo contar de montones de casos que he tenido. Uno de ellos, yo era director del hospital en ese entonces, hace como 10 años atrás, entonces me llegó una denuncia. Vino el abogado con los familiares que estaban furiosos, etcétera. ¿Qué había pasado? Que el hijo nos refería que había traído a la madre el viernes en la noche. Ella vino caminando. Claro, venía arrastrando el brazo y la pierna, pero venía caminando. La ingresó, le pasaron un montón de cosas, de medicamentos, y en la madrugada del domingo falleció. Imagínese usted qué le habrán hecho. Tal fue la furia de los familiares que destrozaron todo lo que había en terapia intensiva, mamparas y toda la cuestión, y lo corretieron al médico que lo querían matar. Bueno, le digo, vamos a hacer una auditoría médica. Yo lo voy a hacer porque soy el director del hospital y además yo soy el neurólogo aquí. El médico residente había sido buen alumno. Se aprendió de memoria todo esto y tenía en el historial clínico anotado todo lo que yo les digo. Que las pupilas a tal hora, que la posición de los ojos a tal hora, que la rigidez de decorticación, etcétera, que los signos vitales. Se informa al familiar, fulano de tal, de la condición grave del paciente, firme aquí toda la cuestión. Por eso les digo, la historia clínica es lo único que los ampara. El caballero salió ileso, no tenía ninguna responsabilidad, había estado dañado el aparato del tomógrafo, no le habían hecho la tomografía, yo pedí que le hagan una necropsia y ella tenía una hemorragia cerebral intraparenquimatosa con apertura al sistema ventricular, ¿no es cierto? Que eso ya hemos hablado de una situación grave que igual tiene un índice de mortalidad mayor, ¿cierto? Pero por lo menos si hubiese intervenido quirúrgicamente, le hubiesen puesto una válvula, yo qué sé, y la hubiesen sostenido un poco más. No sabemos la calidad de vida que hubiese tenido después. Pero miren ustedes, así es. O el otro caso del cirujano que había operado a un niño, yo creo que les conté, de una apendicectomía, y no despertó. Y los familiares querían matar al cirujano, el cirujano no podía salir del quirófano. Entonces me llamaron, lo fui a ver, fui porque sabía que era un hombre serio, ¿no es cierto? Entonces evalué al paciente, encontré un síndrome meningio, etcétera. Le dije a los familiares que necesitábamos hacer un estudio. Sienten estas cosas, hay que andarse un poquito en detalle y decirles, mire, es importante diagnosticar porque a veces estos problemas cerebrales pueden ser de tipo familiar y asustarlos. Alguien más en la familia puede tener lo mismo, etcétera.
No estoy faltando a la verdad porque si tienen un angioma, ustedes escucharon, puede ser de tipo familiar, pero exagero un poco para que la gente se quede tranquila. Bueno, vamos a hacer la tomografía. Efectivamente, el niño había tenido una hemorragia intraventricular que lo mató. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante. Esto tienen que aprenderse de memoria ustedes, tener a la mano, porque esta es la única arma de defensa. Porque de lo contrario lo señalan y usted queda señalado para el resto de su vida, no puede ejercer la profesión y además tiene un problema de tipo legal terrible y le quieren sacar dinero y todo lo demás. Dinero que no tiene porque los médicos lo que hacemos es sobrevivir nada más, a diferencia de lo que se piensa. ¿Alguna pregunta, por favor? Es importante que esto quede bien claro, ¿ah? Muy bien, puedo borrar. Bueno, voy a tomarle lista nuevamente. El día sábado hablamos de infecciosas, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen infecciosas? ¿Están listos? Eran 4. ¿Y el resto? No levantan la mano. 2, y el otro. 3, 4. Sí, infecciosa. Uy, Dios santo, como si estuviera hablando de chino. Bueno, es que el peso. Calle Cate. López Cristian. Medina Carmina. Deja que los pases. Ay.